Hola, ¿qué tal amigos míos? Como siempre, deseándoles lo mejor del mundo, que disfruten de buena salud, que es lo principal, y sobre todo que este nuevo año que va a comenzar, que sea mejor que este 2020, que fue bastante malo. Eh, yo voy a empezar de nuevo a hacer mi serie de vídeos cortos sobre diversos temas referentes principalmente a Cuba, pero no solamente Cuba, referentes a las personas como seres humanos, cómo vivimos, eh, cómo nos las arreglamos en el mundo, en esta vida diaria, porque es importante que en Cuba conozcan también cómo vivimos, qué cosa es vivir en otro mundo, qué cosa es vivir en otro sistema, qué cosa es poder expresarse libremente, vivir en libertad, en democracia. Son cosas que yo pienso que son importantes que la gente sepa. Hay una cosa que yo quiero aclarar antes de empezar este ciclo de vídeos cortos, y es por eso que estoy haciendo este video hoy. Hay ciertos canales que a mí no me interesan, yo no me meto en cómo cada cual lleve su canal o el contenido que quiere transmitir. Pero yo sí estoy seguro de una cosa, estoy completamente seguro de una cosa. Si yo quiero tener un mínimo de responsabilidad como comunicador de hacerte llegar a ti un mensaje, yo tengo que tratar, por lo menos siento yo, que debo guardarte a ti como persona que me estás viendo, que me estás escuchando, un mínimo de respeto, de decencia. Y con eso recuperar lo que de verdad siempre fuimos los cubanos. Fuimos siempre personas decentes, ¿sí? Siempre fuimos personas de mucho respeto unos con otros, personas que se caracterizó el cubano siempre por ser una persona extremadamente cordial, extremadamente amistosa, sociable, pero también extremadamente limpia, no solo en su aspecto personal, que el cubano siempre estaba bien bañado, bien oloroso, sino en el aspecto de hablar con respeto, de tratarnos unos a otros con respeto. Y yo pienso que no ayudo en nada a nadie si yo me pongo a transmitir un mensaje en jerga constantemente, o si 10 palabras de las que yo uso, 9 son palabrotas. Eso no ayuda a nadie, ni tiene ningún sentido, ni es de ninguna utilidad. Simplemente las personas que no les guste, bueno, pues pueden sintonizar a otro, pueden poner a otro, escuchar a otro, eso no es ningún problema. Pero yo por mi parte, yo me niego, aunque yo lo sé usar perfectamente, yo puedo hablar todas las palabrotas de este mundo, puedo hablar de una manera totalmente distinta, pero cuando voy a comunicar quiero que mis palabras lleguen en un español correcto, en un español que lo pueda entender cualquiera, no en un español que me entienda una parte de la gente y la otra parte no me entiende. Eh, Eso yo pienso que es fundamental, eso es una cosa que es muy importante, por lo menos para mí lo es. Eh, Muchas personas que siguen canales que tienen otro tipo de contenido, que se expresan de otra manera, ellos recientemente han estado criticando a los que hacemos un contenido con más mesura, con una forma de hablar un poco más, digamos, más correcta, más. Y entonces nos califican que somos los intelectuales del bla 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 y que no hacemos nada por Cuba. Eso es una idiotez, no solo es una idiotez, es un error grande. Un error grande también, ¿por qué? Porque con esta manera que yo me estoy comunicando con ustedes, es la manera con la que un cubano se comunica con respeto y con dignidad hacia otro cubano. Yo quiero eliminar de mis videos, de mis comunicaciones hacia ustedes, yo quiero eliminar toda referencia a lo que creó Fidel Castro, a ese hombre nuevo, a esa persona eh, para la cual todo lo que era intelectual, todo lo que era la corrección era cuestión de burgueses, era cuestión de rezagos del pasado. Y hay que barrer, señores, con la idea de ese hombre nuevo, con ese arquetipo de hombre nuevo que ya sabemos el desastre que trajo para nuestra patria toda esta conversión, toda esta deconstrucción cultural, intelectual, eh, en fin, de educacional. Todos sabemos el desastre tan grande que se ha hecho en nuestra patria con la mentalidad de las personas. Y yo quiero, siempre es mi afán, es mi deseo, rescatar la manera en que el cubano toda la vida fue una persona
limpia tanto por dentro como por fuera. Una persona que no solo andaba bien vestido, o sea, no estoy diciendo con ropa de lujo, pero sí bien limpio y bien correctamente vestido, que respetaba a su semejante, que te hablaba con respeto, que no te decía ninguna palabrota por gusto. Palabrotas cualquiera puede decir en un momento, a cualquier cubano se le va un coño, se le va un carajo, se le va una palabra, pero no se trata de estar constantemente con la palabrota metida en la boca cada vez que uno va a decir algo. Porque además el hablar gritando, mejor dicho, el gritar y el decir más palabrotas eh, y, y transpirar esa guapería, eh, vamos a decirle así, esa guapería, ese lenguaje de confrontación de esto no es una cosa que te va a aportar más razón en lo que estás diciendo. Al contrario, te va a quitar todo el peso moral que puedas tener. Bueno, pues de esto se trata. Yo pienso que cuando alguien dice que Cuba no se va a tumbar la dictadura con palabras, yo pienso que estás muy equivocado. Estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque nuestros maestros, nuestros primeros patriotas, Félix Varela, para él lo más importante era enseñar a los cubanos a pensar. Y así fue como el cubano adquirió más su noción de independencia, de ser un cubano, de ser no un español, de ser no otra cosa, de ser un cubano. La manera en que Félix Varela empezó a enseñarnos a pensar. Y todo esto lo siguió una serie de filósofos, una serie de patriotas cubanos. Nos enseñaron lo que es el sentido de la cubanía, que el sentido de la cubanía no tiene nada que ver con la grosería, no tiene nada que ver con la gritería, ni tiene nada que ver con la chusmería. Eso es otra cosa. Eh, quiero que se entienda bien esto, que no es una crítica, a mí no me importa cómo los demás lleven su canal, no me importa cómo los demás quieran hablar o dejar de hablar. Pero yo, al menos, les digo y les repito, mi intención nunca va a ser hacer un vídeo que es para comunicarme con personas a las que estoy respetando en un lenguaje que no sea el apropiado. Yo creo que cuando una de las cosas que nos decía Martí era ser cultos es el único modo de ser libre. Y eso es muy cierto. Atacar a una persona por su cultura o por su presunta intelectualidad, yo no me considero un intelectual, por ejemplo, pero atacar a una persona por su cultura, por los conocimientos que tenga, eso es una mala señal. Señores, como decimos en Cuba en la calle, eso es una mala letra. Eso es fula, vamos a decirlo así. Eso está mal. ¿Por qué? Porque tú, eh, cuando piensas como una persona, no diremos que todo el mundo tiene que estar plenamente cultivado, pero yo creo que las personas, señores, si tenemos la oportunidad de leer un libro, de cultivarnos un poco, de aprender cosas nuevas todos los días, eso es lo mejor que nos puede enriquecer a nosotros como seres humanos. Eso no es en ningún modo, en absoluto, malo. Uno querer cultivarse. Y yo doy gracias a Dios por haberme hecho una persona que siempre tuvo avidez por conocer, por leer mucho y por saber de las cosas de la vida, de la historia, de todo. Porque eso es importante. Mientras más uno conoce, y a eso es a lo que se refería Martí, mientras más conoces de la historia, mientras más conoces de las personas, mientras más conoces de cómo es la vida, menos te pueden engañar. Menos puede venir cualquier tirano como Fidel Castro a engañarte. Y por eso es que en Cuba se produjo este desastre tan grande que Fidel Castro, precisamente una de las primeras cosas que atacó fue la cultura y el pensamiento. Teniendo él en sus manos el modo en que debía pensar la gente y el modo en que la gente debía comportarse culturalmente y todo lo demás, ya tenía la carta ganadora en la mano. Y eso fue lo que nos hizo durante todo este tiempo. Convertirnos en personas desinteresadas en conocer, desinteresadas en indagar.
A mí, el que hoy nos acuse a ciertos comunicadores de intelectuales de charla vacía, son gente que en realidad están faltando el respeto, en primer lugar a José Martí, a Félix Varela, a José Antonio Sacco, a tantos intelectuales cubanos, y entre ellos a otros escritores intelectuales que estuvieron en presidio político en Cuba, como estuvo Ángel Cuadra, Jorge Valls, como estuvo Reinaldo Arenas, como estuvo Raúl Rivero, poetas, escritores, intelectuales, gente que guardó presidio por sus ideas. Eso es pasarle un poco por encima a toda esa gente y como que un poco escupir sobre ellos. Yo tengo muchos recuerdos de Cuba, de gente que no eran intelectuales, gente que era muy pobre, gente que era muy humilde. Recuerdo precisamente al lado de mi casa había un solar y en ese solar había por supuesto gente de muy abajo, que había venido de muy abajo y que gente que vivía prácticamente en la miseria. Vivían en casas de madera, vivían con un solo baño para mucha gente, pero tenían una cosa que los distinguía sobre lo que está pasando hoy en Cuba. Tenían respeto. Te hablaban con respeto y sabían hablar con respeto. Se podía hablar con ellos y yo los admiraba muchísimo. Entre ellos a un zapatero, del cual fue una persona que aprendí muchísimo. Siendo una persona muy humilde, que apenas había ido a la escuela, aprendí muchísimo con ese hombre y sobre todo el respeto que sentía por los demás y la forma en que él sabía dirigirse a los demás. Y así todos, muchos de ellos eran así, la mayoría eran así, gente muy respetuosa. Y a eso es a lo que yo me refiero, que es lo que se ha perdido en Cuba también. Y creo que debemos entre todos rescatar eso. La gritería, el decir palabrotas constantemente, eso no tiene ningún mérito, señores. Y pretender ensalzar eso sobre la cultura es una manera de ser menos que mediocre. Porque además la mediocridad recicla a la propia mediocridad. No hay nada peor que una persona que teniendo herramientas como internet, que teniendo algún libro, no se cultive, teniendo las herramientas en su mano para poder cultivarse, no lo haga y prefiera seguir viviendo en la ignorancia o viviendo en este tipo de manera de pensar. Cuando nos dicen pacifistas, bueno, para mí es un honor y creo que para muchos presos políticos en Cuba que han sido siempre pacifistas, porque además hay gente que quiere introducir ciertos elementos para desacreditar a la oposición y para desacreditar a youtubers que tenemos un lenguaje de la lógica, un lenguaje de las cosas como nosotros pensamos que deben ser. Y entonces hay quien nos manda a decir váyanse a pelear a Cuba, váyanse a pelear allí y entonces es una manera de tratar de desacreditar. Eso lo hace mucha gente que trabajan para el régimen, lo hacen constantemente, se meten en los chats y tienen este tipo de lenguaje, ustedes no hacen nada, etcétera, etcétera. Pero bueno, claro, ellos en realidad no saben lo que uno está haciendo, ni cómo uno ayuda a la oposición, ni cómo uno ayuda a los presos políticos, porque la cosa no es de fanfarria, esto es de hacer ayudas efectivas, no de publicitarlas, ni de volverse una estrella del Internet, porque tienes un opositor dentro de Cuba al lado aplaudiéndolo. No, eso no se refiere a esto, señores. La ayuda es la que yo conozco, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. O sea, ayudar sin necesidad de darte bombo y platillo por la ayuda que tú das. Esa es la mejor manera de ayudar. Y en cuanto a lo de pacifismo, bueno, pues si ser pacifista es transmitir un lenguaje que no sea violento, pues yo soy pacifista y creo que casi el 100% de toda la oposición que hay dentro de Cuba es pacífica y lo ha demostrado gente como José Daniel Ferrer, lo ha demostrado gente como Cuesta Morúa, lo ha demostrado gente como Vladimiro Roca, como Marta Beatriz, mucha gente que han sido todos las damas de blanco, todos han sido opositores de manera pacífica, como mismo lo fue Osvaldo Payá, y ninguno de ellos lanzó jamás mensajes de tipo violento, porque la violencia engendra violencia, solo trae violencia,
y le va a servir a nuestros enemigos, que son en este caso el castrismo, que tiene una maquinaria mediática entera a su disposición, para decir que efectivamente que somos gente violenta, que estamos propagando y promoviendo la violencia dentro de Cuba, lo cual no es cierto. El que quiera hacerlo, que Dios lo perdone. No es un problema ya mío. Y esto no quiere decir que el cubano no haya sabido tomar las armas cuando fue necesario, primero para independizarnos del imperio español, o después en muchos sucesos de la historia de nuestro país, y sobre todo después de que Fidel Castro se hiciera con el poder absoluto, en que mucha gente, muchos buenos cubanos se dieron cuenta de a dónde estaba llevando Fidel Castro nuestra patria, y ellos tuvieron el coraje de alzarse con armas en la mano y de llevar la guerra a un método práctico, a una manera de lucha armada frontal y directa, de guerrilla. Pero estamos hablando de contextos muy diferentes, estamos hablando de un país donde ya la gente no tiene armas, donde la gente no tiene posibilidad de combatir con armas en la mano, de emprender una lucha armada, y que solo un tipo de lucha como esta, frente a un régimen que tiene todas las de ganar, que tiene un aparato policíaco represivo inmenso, que tiene un ejército también grande, esto solo traería un baño de sangre en nuestro país, que ya no es el tiempo de que eso sea factible. Es una pena que hay gente que confunda las cosas, que confundan, como se dice, la peste con el mal olor. Y el valor que uno tiene para subirse en una montaña del Escambray es el mismo valor que tiene gente en las calles de Cuba para enfrentarse pacíficamente con la palabra a los esbirros de la dictadura. Porque eso es lo que más temen ellos en este momento, que la gente se cultive, que la gente adquiera este conocimiento que nosotros estamos tratando de impartirle, de tratarlo de comunicar, de transmitirle nuestras experiencias. Eso es lo que más miedo les tienen ellos en este momento. Por eso están tratando de desacreditar la labor que hacemos muchos comunicadores, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba, tratando de desprestigiarnos. Y eso lo hacen porque no tienen más armas que esas. Cuando ellos ya no tienen argumentos, recurren a la descalificación, a la falsedad, a los montajes, a este tipo de cosas, a veces tristemente ayudados por personas que pierden el rumbo y tienen las ideas muy poco claras. Ese es el gran dilema. No se trata de pelear, sino de cómo saber pelear, y se trata de tener la moral más alta que ellos. Porque si ellos son los que utilizan la violencia, les demostramos que nosotros podemos ganarles con la palabra, con el pensamiento. De eso se trata. No caer en lo mismo que ellos caen. Eso es lo que nos da la fuerza moral, como la que tiene mucha gente en Cuba que aún están en prisión. Bueno, esto es lo que yo quería comunicarles. Desearles que tengan un año mucho mejor realmente que este que ha pasado. Y pedirles que no confíen en la palabra altisonante, que no confíen en los caudillos, que confíen en las ideas, que confíen en la democracia, que confíen en la libertad. No confíen en el caudillo, en la gente bonita, en el rostro, confíen en las ideas. Eso es lo más importante. Hasta pronto y que tengan un gran año este 2021 que se avecina. Muchas gracias.